Listo, estamos los que siguen. Vamos a hablar ahora de una de las enfermedades más... ¿Cómo está el audio? Se escucha bien, doctor. Gracias. Se escucha bien, doctor. Una de las enfermedades que debemos tomar muy en cuenta desde el punto de vista de enfermedades pulmonares es la tuberculosis. Debido a que es una patología que tenemos con una alta incidencia en la población, y uno de los objetivos que vamos a tener es detectarla temprano. Porque como les comentaba en algún momento cuando vimos radiografías de pacientes con tuberculosis, una vez que está hecho el daño, la fibrosis y la cicatrización no la podemos revertir. Entonces, la tuberculosis, por favor, al terminar la clase, hoy día tiene que quedar claro en el concepto de que es una enfermedad que se la puede detectar temprano cuando se la busca, y ese es el ideal. De ahí que como regla, adelanto algo que les voy a volver a repetir más de una vez, es el hecho de que cuando sospechamos o diagnosticamos tuberculosis en un paciente, tenemos la obligación de buscar en el entorno familiar o el círculo amistad con los que viviera el paciente. Esta enfermedad es muy amplia a nivel mundial. Desde el punto de vista de algunos infectólogos, lo comparan entre lucha de dos especies, la humana y la del bacilo, que tratan de coexistir en un mundo y que adivinen quién está ganando la batalla, el bacilo. Porque no hace mucho tiempo que se empezó a hablar de un tratamiento medicamentoso y ya el bacilo tiene resistencia muchas veces a la mayoría de los medicamentos, con lo cual la dificultad que se tiene para conseguir nuevos medicamentos hace de que seamos temerosos por la facilidad que tiene esta bacteria, este bacilo, en provocar un cambio en su estructura para provocar una resistencia. Asusta cuando miramos a nivel mundial. Y una de las características que tenía hasta antes de la década del 80 es que esta enfermedad era más específico de los países subdesarrollados. Pero a partir de la época del 80, cuando comenzó en el mundo la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA, comenzó a verse en poblaciones ya de países desarrollados. Gracias a ello es que tenemos fundaciones que apoyan la investigación sobre nuevos medicamentos. De ahí que esto nos deja otra premisa, que todo paciente que sospeche o diagnostique de tuberculosis debo pensar en SIDA. Y viceversa, paciente con SIDA, paciente que voy a buscar tuberculosis. Eso es que quede claro. En nuestro medio van a notar que es muy frecuente de encontrar. En Estados Unidos, por ejemplo, hacía años que ellos no tenían tuberculosis. De pronto comenzaron a detectar y ahí notaron la relación que hay. Es importante reconocer que por qué en la clínica a veces el comportamiento es distinto, por qué a veces tenemos un paciente con tuberculosis peritoneal o renal o ósea sin tener una patología pulmonar previa. Se supone que la enfermedad primaria debe entrar por la vía aérea, pero eso es cuando estamos frente al tipo de micobacteria que es la que más conocemos,
pero las variables que pueden entrar, por ejemplo, si tomamos en cuenta en nuestras comodidades el uso de la ambrosía, tomar leche directa, y si esta leche proviene de un animal enfermo, estamos transmitiendo y estamos deglutiendo directo. Y como la barrera gástrica no le afecta el pH, porque recordaremos lo que hemos aprendido de que es un BAR. ¿Qué es un BAR? Abreviaciones de bacilo ácido alcohol resistente. Este bacilo, nosotros como médicos de la alergia debemos tener la competencia de que si nos toca en la provincia, poder hacer una tinción de Siel-Nielsen. Las tinciones, lo que aprendieron en bacteriología, es muy importante para tratar de reconocerlos. Si mandemos el esputo de una comunidad rural a la ciudad, pues tienen oportunidades de detectar. Hay que tomar en cuenta que, como ocurre la mayoría de las veces a edad temprana, no es fácil reconocerlo en niños, por ejemplo. Por eso es que en Bolivia ustedes saben que desde el primer día de nacimiento tenemos una vacuna, que es la BCG, la que nos colocan. Hay que tomar en cuenta que cuando estamos tratando de conocer la fisiopatología para entender las manifestaciones inmunológicas, se ha estudiado que cuando ingresa el bacilo por la vía aérea y llegan a la membrana alveolar, ahí, al tratar nuestro organismo de bloquear, es detectada y atacada por los glóbulos blancos. Estos macrófagos hacen una actividad de fagocitosis y en ocasiones, al no poder lograrlo, pueden hacer muerte celular. De ahí que cuando vemos en los pacientes con áreas de necrosis tan acentuadas, sabemos que es por la respuesta del organismo, porque si ustedes se fijan en los pacientes con HIV-Sida, vamos a ver que ellos no cavitan, ellos no hacen esas destrucciones, no hay tiempo, porque la enfermedad avanza muy rápido, disemina, por eso es que tuberculosis miliar. En meses, lo que normalmente lleva años a un paciente para que sea vencido por la tuberculosis cuando es bien alimentado, etc. En cambio, estos pacientes donde ya no hay defensa, la enfermedad va muy rápido. Entonces, este proceso de inflamación, cuando no está presente el SIDA, trata de llevar a los ganglios. Ahí es como que los encarcela, provoca otro proceso que puede llevar inclusive a la calcificación, que no lo puede destruir, y tampoco puede seguir la célula destruyéndose para tratar de que sea efectiva esa fagocitosis. Entonces busca otro mecanismo que es el de calcificación. Ahí vamos a ver más adelante que algunas teorías hablan que la reactivación en ocasiones de una tuberculosis en adultos es porque puede decir que la tenía latente, no porque se haya contagiado en los últimos años, sino que ya venía al estar calcificada, al bajar sus defensas, pues este paciente tiene una respuesta distinta. De ahí que, como no es fácil hablar con un bebecito, a veces lo notamos como si fuera un cuadro de resfrío, esa primera infección. Y recuerden también que el bebecito, su sistema inmunológico todavía no es tan apropiado. Pero por suerte con la leche materna, estos niños comienzan a tener mejores condiciones inmunológicas. Otra de las cosas que se tiene que tomar en cuenta cuando estamos hablando de la tuberculosis latente, es decir, que hemos sido contagiados, contaminados y el bacilo está reproduciendo, ¿se acuerdan que les mencionaba los 3 círculos, agente, medio, huésped? El huésped es muy importante. Ese factor, solo mencionarle que no hay 2 más 2 en medicina. Recuerdo una vez que hasta ahora me quedó sorprendido, un paciente joven de 35 años de edad, obeso con tuberculosis. Primera cosa que no encajaba, joven,
¿Cómo es posible que un tuberculoso haga eso? Porque vamos a ver que la gran mayoría de estos pacientes tuberculosis son enfermos crónicos. Son enfermos que les va quitando el apetito y al no comer los vamos viendo consumiéndose hasta pueden llegar a estado de caquexia. Sin embargo, este paciente era obeso y en 3 meses se murió sin bajar de peso. ¿Qué era lo que ocurría? Que justo el SIDA comienza a reactivársele y esos 3 meses en que se estaba tratando de bloquear el sistema de la reacción del virus no fue efectivo y el tratamiento tampoco fue efectivo. Fue más rápida la enfermedad que todo lo que disponíamos. Entonces, en general, siempre evaluamos un paciente bajo la lógica de un paciente crónico. Pero por favor, no bajen la guardia. Si es que detectan una tuberculosis y el cuadro reciente ni siquiera está en agudo, entonces más bien preocúpense más. Porque las posibilidades de un SIDA de por medio o una enfermedad de esta autoinmune complica más el espectro del tratamiento. Sin embargo, al ser una enfermedad crónica, él va esperando la oportunidad de que nuestro organismo, al haber posibilidades de otras comorbilidades, como la diabetes, como la insuficiencia renal, entre otras que son muy comunes, eso hace que el estado inmunológico también del paciente vaya cayendo. Pero eso toma más tiempo. De ahí que generalmente uno de los elementos que ustedes van a notar y que llama la atención es ¿por qué este paciente que lleva meses enfermo recién acude al médico? Y es que el paciente se acostumbra con su tos y recién acude al médico cuando ya tiene manifestaciones de falta de aire. Si lo miramos desde el punto de vista del microscopio cuando llevamos el tejido, porque quien nos da el resultado final muchas veces es la anatomía patológica, y no crean, no siempre, vamos a ver que en derrame pleural muchas veces logramos tomar la muestra de biopsia y el resultado simplemente nos dice proceso inflamatorio crónico inespecífico. Pero en ocasiones podemos ver cómo es que ocurre el proceso. Una vez que ingresa, dijimos que hay esa reacción inflamatoria peri, y hemos visto de que las características de fagocitosis, la característica de defensa, hace que los linfocitos T tengan una forma debido a la atracción de las citoquinas que hay, etc. Y forma lo que se conoce como el tubérculo de Koster. Este tubérculo consta de una zona de necrosis, de ahí que otro elemento que ustedes empiezan a entender por qué el paciente comienza a expectorar una especie de moco como que si fuera con queso, y se nos muestra de que si el organismo está tratando de defenderse de la disfunción del tejido. Sin embargo, como decía, en la tuberculosis miliar no hay ningún tipo de manifestaciones de expectoración. A veces ni siquiera expectoras encuentran, simplemente te das cuenta que el paciente está cianótico, taquipnéico, pero en cambio en estos pacientes, cuando tenemos esa defensa, ahí es la gran suerte de que si no logra fagocitarlo, es una siguiente etapa que, como les dije, lo lleva al ganglio y comienza a formar un complejo de Gón. Y este complejo de Gón, aún más el organismo, si no lo puede defender, hace lo que significa la calcificación de ese ganglio. Entonces el complejo de Banke es una respuesta y que nos muestra que nuestro organismo tiene un sistema inmunológico que lo está defendiendo. Y si esa persona toda su vida mantiene un estado apropiado hasta que llega a la edad adulta, donde la misma edad hace que disminuya, entonces existen teorías de que comenzaría a reactivarse la enfermedad y no sería por contagio. Entonces, eso quiero que se quede grabado, futuros colegas. El concepto queda claro, enfermedad crónica,
Pero ojo, siempre y cuando el paciente no sea inmunodeprimido. Ahí cambia un poco. Porque, como les digo, los habituales, meses que están tosiendo. Ahora, como vimos en bacteriología, para todo proceso infeccioso siempre hay un mecanismo de transmisión. Y en la tuberculosis se nos queda claro. El mecanismo, básicamente, por vía aérea, la famosa gotita de flujo, donde están los bacilos. El otro mecanismo, por vía digestiva, como cuando usamos otra cepa de bacilos como el bovis, o que puede ser por inoculación en la piel directamente, como ocurre en accidentes en un laboratorio. Queda claro. Ahora, lo que se ve también es que favorece mucho la calidad de bacteremia. Me explico. Es decir, si la persona tuberculosa, la que contagia por primera vez, apenas un contacto, donde no es un contacto a repetición, donde no convive todos los días con esa persona que está respirando la cantidad de bacterias, entonces las probabilidades de contagio no son tan elevadas como ocurre con los lugares donde hay familias jóvenes que viven 4, 5, 6 personas en una sola pieza, ni qué decir de la cárcel, que también es un foco bastante fuerte de contagio, así como de la zafra. Entonces, cuando estemos pensando en tuberculosis, tómense un poquito más de tiempo, ya no tanto en ver cuánto tiempo está enfermo, sino con quienes más convive para que podamos detener. Lo ideal es detener la enfermedad. Como conocemos el mecanismo de transmisión, en países desarrollados jóvenes, cuando una persona tiene tuberculosis, lo meten al hospital y no lo sacan del hospital hasta que sana. Pero esa persona no se preocupa porque le están pagando el sueldo como si estuviera trabajando. Claro que hay extremos como otros países asiáticos donde lo meten preso a él y a toda su familia. Y han habido historias en que ponían en cuarentena todo el barrio, ¿no?, para tratar de parar la enfermedad. Entonces, en base a esas características de agente medio huésped y los mecanismos, ya nosotros podemos identificar dónde tenemos más riesgo, dónde existe más posibilidad de que las personas se contagien. Entonces, con esas características que ya conocemos en la epidemiología, entonces, la primera regla que tenemos que tener nosotros, que siempre que atienda un paciente sintomático respiratorio o un paciente que está tosiendo, ya no solamente me voy a proteger del COVID, sino también voy a andar siempre con el amigo N95 ante la posibilidad de encontrarme con un paciente que esté pidiendo ayuda y que sea tuberculoso. Otra de las cosas que tienen que quedarse claro es que es una enfermedad que se cura, como les dije al comienzo. Porque si ustedes se fijan en este gráfico, y por favor no se moleste si le pongo en inglés en alguna de las presentaciones, porque tengo que estimularlo a que todo médico tiene que saber inglés, que no es algo difícil, no es como el chino, ¿no? Entonces, normalmente este proceso puede remitir espontáneamente o, en los casos de ahora, podemos hacer tratamiento. En este esquema vemos las características de cómo es la fisiopatología, cómo es las características de migración hasta la calcificación o hasta la producción de un cation, donde ahí hay destrucción. Y la diseminación, no solamente vamos a pensar por la vía aérea o el pulmón, sino también la mezcla. Por eso es que vamos a ver que existe un paciente con tuberculosis pulmonar y otra forma de tuberculosis asociada. De ahí que cuando estemos pensando en tuberculosis, tenemos que también, que gracias a las características de apoyo de ser una preocupación a nivel mundial, el paciente no paga el tratamiento. Los medicamentos
son gratuitos para el paciente, pero no para el sistema de salud. El tratamiento para la tuberculosis es caro, lo pagamos todos nosotros gracias al programa de tuberculosis. Y fíjense las estadísticas que nos muestran de que Santa Cruz es el lugar donde tiene mayor incidencia. Si miramos en Santa Cruz, no es algo tan simple, porque muchos de estos pacientes no acuden de entrada. Nosotros tenemos que tratar de encontrarlos, pero cuando estén con un paciente, identificamos al más común. Vamos a tomar como ejemplo la tuberculosis más común. Pero eso no quita, mañana les voy a grabarles un paciente bastante interesante. No les cuento los detalles para que sea parte de la actividad de la siguiente semana. Pero como una historia de haber sufrido una agresión física por su policía de guardia, la que controla su celda, donde le apaleó la espalda y la columna. El paciente acude al hospital por dolor de larga data. Y mejor eso lo dejamos para mañana, para que podamos ver cómo saquen su propia conclusión. Cuando les decía al comienzo, en la primera etapa de la reacción del organismo, cuando entra en contacto, es lo que se conoce como una primoinfección. Y esta primoinfección no es fácil reconocerla en niños, pero sí en adultos. ¿En cuándo sospechamos primoinfección en un adulto? Le voy a hacer pregunta de examen. ¿En qué caso sospecha una primoinfección en un adulto? La respuesta en personas que vienen de países donde la incidencia de tuberculosis baja, en otras palabras, en los países desarrollados. De ahí que cuando viene un extranjero, norteamericano o europeo, a vivir a Bolivia y después de cierto tiempo, un año de vivir aquí, comienza a presentar, lo primero que va a pensar es que es mucho frío, pero cuando empiezas a buscar los contactos, detectas que hay un paciente que puede tener tuberculosis y ahí te cambia. Y después de 5 días vas a ver que no sana esa gripe, entonces no era una gripe. Entonces, todo depende de cómo esté presentándose la clínica. Y en base a esa característica de las manifestaciones, por ejemplo, el signo común en un paciente inmunocompetente es la sudoración nocturna. No importa su forma de donde esté entrando la tuberculosis en ese momento. Cuando el paciente se queja, lo primero que le llama la atención es la diaforesis nocturna. Posteriormente, como el bacilo es bastante vivo, comienza a bloquear el apetito del paciente, porque si no hay apetito, no hay ingesta de proteína. Si no hay proteína, no hay defensa. Por lo tanto, si no hay defensa, el bacilo va a tener mayor facilidad de poder progresar, diseminarse y provocar mayor daño. De ahí que esas manifestaciones comunes comienza a llamar la atención otra, que es las ansias térmicas no cuantificadas. Decimos no cuantificadas porque el paciente no le da mucho la importancia, porque no es una fiebre alta, es una situación de febrícula, fiebre vespertina, pero como es todos los días, el paciente casi no le da, hasta que comienza a aparecer la tos. Pero esa tos no necesariamente puede ser porque estamos afectando la vía aérea interna, los alveolos, sino también porque puede estar en un componente de inflamación ganglionar. Entonces, si tenemos una megalia interna, el mediastino puede estimular nervios que le está estimulando la tos.
Entonces, pero el que más preocupa es el paciente inmunodeprimido. Ese no tiene sudoración, ese no tiene febrícula. Ese paciente lo que tiene es una pérdida de peso y después cuando viene al hospital es por digno, cuando ya la enfermedad la tiene bastante avanzada. Por lo tanto, al saber que estos pacientes en inmunocompetentes, es decir, las personas que no tienen afectación de su sistema inmunológico, el bacilo tiene predilección, por las áreas más oxigenadas, los vértices. De ahí que la probabilidad de encontrar una lesión en la parte superior es mayor, pero no excluye que puedas encontrar en otra parte. A veces hemos tenido pacientes que tienen una lesión allá abajo, en la base del claro, inclusive la zona donde tiene mayor proporción de oxigenación en comparación con los vértices, y sin embargo es tuberculosis. De ahí que tenemos que tener precaución. Por eso es que cuando estemos mirando una radiografía, acordémonos de que no solamente necesitamos el megatoscopio para poner la imagen, sino utilizar una lupa. Esa lupa nos va a permitir ver los infiltrados, los más pequeñitos, antes, porque cuando ya tenemos una fase de destrucción de años de enfermedad, no necesito ni radiografía. Entonces, esto va a hacer de que a medida que el paciente va tosiendo, comienza a tener una expectoración fétida, utilizada muchas veces. Ustedes entran a la habitación de la persona, vamos a ver, por eso en el hospital el ambiente es más ventilado, pero igual, cuando nos sacamos los virus podemos percibir un olor fétido. Ese es característico. Y cuando hay casi ese como queso, la posibilidad de lesiones, hay daño de los capilares, por lo tanto muchos de estos pacientes que cavitan comienzan a presentar hemoptisis. Pero no confundan que la hemoptisis es específica de la tuberculosis. La neumonía, como vimos, también de hemoptisis. Y también este paciente puede haberse curado de su tuberculosis, pero le dejó una fibrosis, le dejó una cicatrización. Y con el tiempo, un esfuerzo que puede hacer, esa cicatrización ya no tiene la misma elasticidad y puede romper un capilar. Y hace una nueva hemoptisis, pero no significa que esté reactivando su tuberculosis. ¿Sí? Entonces, todo paciente que expectora, hay más probabilidad de llegar al diagnóstico, porque si hay expectoración podemos encontrar los bacilos circulantes. Vamos a ver que en la forma de la baciloscopía tenemos que tener una cantidad de bacilos, pero ya los técnicos son, aunque como decía, nosotros tenemos oportunidad de hacerlo, y vamos a saber contar la cantidad de bacilos que veas por campo, son los que te va a llevar. Pero no necesitas mucha cantidad para definir que está positivo. Lo ideal es encontrarlo recientemente. Entonces, a medida que va progresando el cuadro, esa tos, esa expectoración, esa pérdida de peso, presenta ser menos porque comienza a predominar más la falta de aire. Comienza el paciente a presentar taquicardia, como es un proceso crónico, busquen si hay acropaquia. Acropaquia es lo que aprendimos en psicología, los dedos en palillo de tambor, la unidad en vidrio de reloj. Y ahí ya estamos viendo, ya no solo tuberculosis, ahí ya estamos viendo el daño pulmonar que nos está llevando a mostrar una insuficiencia respiratoria crónica debido a la alteración. No solamente en el parénquima, sino también podemos tener a nivel de la circulación, porque para tratar de compensar, al haber hipoxemia, hacemos chun, es decir, incrementamos la perfusión, y este cambio de perfusión en ocasiones puede llevar a una hipertensión pulmonar que complica más el cuadro. Les decía que en algunos casos podemos tener tuberculosis más de un órgano. A esto hablamos diseminado. Esto
las alteraciones que ustedes quieran considerarlas pueden estar presentes. Es que lamentablemente este bacilo es muy agresivo. Cuando sospecho la tuberculosis clínicamente, ahora es mi obligación confirmarla, porque las micosis pulmonares, especialmente la blastomicosis, ya vamos a hablar, o la criptococosis, se pueden presentar un cuadro muy similar en la clínica, con fiebre, con febrícula, con tos, con expectoración, hasta con hemoptisis. Entonces, tenemos que dar tratamiento. Y las cosas raras todavía, jóvenes, fíjense, tenemos que ir a un paciente con clínica de tuberculosis, con baciloscopía positiva, pero no respondía al tratamiento. Primer esquema 1, esquema 2, nada. Entonces se nos plantea la posibilidad de hipótesis diagnóstica. Estábamos frente a otro tipo de micobacterias, no la micobacteria de tuberculosis, porque como resultado, como estos son los bacilos ácidos resistentes, pues tenemos otro tipo de bacterias que también pueden tener esa condición. De ahí que hay que insistir con el tema de los cultivos. Hoy tenemos la suerte del gene imperio, en la cual podemos identificar, pero no siempre la tenemos disponible sin prueba. De ahí que la condición, queridos amigos, es cómo lo confirma el diagnóstico. Porque se recuerdan cuando estábamos hablando de los métodos complementarios con el riesgo y el consentimiento informado. Porque el tratamiento entonces, les decía, ley 3131 significa que el paciente debe estar informado. ¿Sabe qué? Su tuberculosis, don Pedro, don Mario, en el nombre de ese, nuestro paciente se cura. La vamos a curar, va a tener paciencia, es un tratamiento que vamos a hacer durante 6 meses. Le pido que tenga paciencia porque los medicamentos provocan ciertas molestias. Y les explico todos los efectos adversos, como vamos a ver enseguida, en lo que significan los efectos adversos. Y que, pucha, muchas veces vamos a ver que nuestro paciente se murió no por la tuberculosis, se muere por el efecto de la hepatitis o la insuficiencia hepática por la mezcla común. Entonces, de ahí que lo primero que hacemos, lo sospecho con la clínica, muy bien, ¿en qué me baso? Sintomático respiratorio, lleva tosiendo más de 2 meses, es un paciente que tiene febrícula, está perdiendo el peso, está expectorando, suda todo el tiempo y tiene familiares que enferman de tuberculosis. Perfecto, cumple con criterios para tuberculosis. ¿Será que me animo a darle tratamiento? Claro que sí. Si no tengo las condiciones de una baciloscopía bipolar en la provincia y ese paciente no puede venir a la ciudad, me voy a arriesgar, porque total riesgo-beneficio. Si no lo trato, se muere. Si lo trato, se puede morir. Fíjense, se puede morir por el medicamento, pero es una esperanza que tengo. Y si estoy vigilando las reacciones a los medicamentos, tal vez hasta pueda detectar de manera temprana una RAFA, una reacción a fármaco antituberculosis, y puede ser efectivo. Hoy, por suerte, si tenemos que atender al paciente en la ciudad, pues es mucho más fácil, porque le vamos a pedir una baciloscopía seriada. No necesitamos esperar 3 muestras, con 2 muestras es más que suficiente, aunque hoy la normativa dice que basta con que una sea positiva y ya no necesita mandar más. La baciloscopía, no esperen resultados si no hay expectoración. Si es solo saliva, no va a ser suficiente. Cuando piden la baciloscopía,
Al paciente hay que recomendarle que en la mañana no se lave los dientes, que todavía no se alimente. Es decir, que tengamos la expectoración primero la más matutina. Pero no voy a esperar a los... Normalmente decimos seriada y traen cada 2 días, pero no. Pueden llevar 2 muestras, una que primero a la mañana, otra a la media hora, entonces, aunque lo ideal lo hacemos rutinario día por día. Todo paciente que sospecha tuberculosis se recomienda además pedir el cultivo y antibiograma. La desventaja es que la mayoría de las veces nos tardaba hasta 12 semanas en tener el resultado. Eso cuando lo hacemos con la Cruz Roja, con los métodos convencionales de Lovengesin. Pero hoy, en Bolivia, en Santa Cruz, contamos con 2 equipos que nos hacen el GeneXpert en horas. Podemos tener resultados. Ahí nos muestra la presencia del bacilo, además con su condición de sensibilidad. Pero la desventaja es que esta prueba de GeneXpert solo me da la sensibilidad a la rifampicina, no a la isoniazida ni a los otros medicamentos. Entonces lo ideal es, con métodos moleculares, tratar de identificar la especie o con cultivos especiales. Hay que ver, además, estar alerta a la posibilidad de resistencia. ¿Cómo sospecho una resistencia si todavía no tengo el resultado de cultivo? Primero, querido amigo, porque no está respondiendo al tratamiento. Sigue con fiebre, sigue sudando, sigue con disnea, entonces no hay mejoría. Aquí probablemente no tenga la sensibilidad que espera. Entonces aquí tendremos que estar atentos a cambiar de esquema. Y el test de ADA, otra de las variables que utilizamos, pero por favor, esto es más para líquido, derrame pleural, líquido cefalorraquídeo, líquido acítico, orina, pero no nos va a dar resultado positivo en la expectoración. No lo pidamos porque es gastar recursos, no es barato. El laboratorio te lo va a aceptar, pero sabe que no te va a dar un resultado positivo. Hay laboratorios que son honestos, te preguntan de dónde es la prueba. No saben que no podemos hacérselo porque el resultado no va a salir favorable. Entonces no tiene. Pero hay otros laboratorios que hacen porque ellos asumen que el médico sabe que la muestra del tejido es significativa. Entonces aprendimos en microbiología lo que son las tinciones. Aprendimos que una cruz o 3 cruces es lo ideal. Lo ideal para la facilidad del diagnóstico. Pero por favor, lo ideal, en serio, es mejor detectarlo de manera temprana, cuando todavía no tengo muchas cantidades. Una cruz, está dudoso, no es. Pero si tienes clínica, y si te llega un VAR, obvio que lo vas a tomar en cuenta. El conflicto es cuando nos dan VAR positivo y la clínica no es la misma. Viene una mamá un día al consultorio, hija de 8 años, 10 años, con vaciloscopía positiva. Y haciendo la anamnesis, no coincidía el cuadro febril. Entonces se pidió otra prueba en otro laboratorio y el resultado fue distinto. Entonces, el margen de equivocación, de confusión, puede llevarnos adelante. ¿Se imaginan si nosotros no nos cuestionamos y confiamos plenamente y de pronto le das un tratamiento y por mala suerte te hace una reacción, se te va el paciente y después te das cuenta que no era tuberculosis? Es algo que no deberíamos pasarlo porque es lo que se conoce como mala praxis. No es inexperiencia, no es inexpertise, es mala praxis. Y eso tiene pena, ¿no? Pero uno puede decir, ¿cómo puede ser mala praxis si yo hice lo que era correcto? Claro, estás creyendo en un prueba de laboratorio sin refutar la posibilidad. Nunca se olviden, la clínica siempre está por encima. Les comentaba que los cultivos muchas veces tomamos de biopsia combinada para cultivar. El clásico que ustedes han aprendido, el de la Cruz Roja,
3 meses, 12 semanas. Pero de ahí tenemos el Batec, que es muy similar al Ginecber, solamente que es un poco más lento, tarda días, en cambio el Ginecber me tarda 4 horas, a lo mucho me lo puede dar. Pero por favor, consideren que cuando van a hacer tratamiento, asegúrense de que además de la clínica que sospechan, el paciente vaya a completar el tratamiento. Les adelanto que gracias a esa característica es que antes, por ejemplo, en mi época de provincia, iba el paciente al consultorio y salía con una bolsita con su remedio para todo el mes. Entonces, eso llevaba a que el paciente no siempre terminaba el tratamiento. Los efectos adversos hacen que ya no quieren tomar la náusea, los vómitos, el malestar, los abandonan. O simplemente a los 10 días ya se siente bien y ya no toman los meses que deberían tomar. Entonces, eso nos lleva a la posibilidad de alergia. Alergia no, porque la alergia da lo mismo que tomes 1 o que tomes 10. Esto nos lleva a la posibilidad de provocarse una resistencia, y lo más riesgoso son los múltiples resistentes. En nuestro medio tenemos la suerte de que la Universidad Católica tiene un laboratorio de investigación donde están utilizando una prueba que aún el gobierno no acepta en Bolivia, pero sí en otros países como Perú, por ejemplo, la toma como es la prueba de MODS, M-O-D, MODS. Esta te va a permitir lo que es ver sensibilidad a la rifampicina, que te la hace también el Ginecber, pero además te hace la sensibilidad a la isoniazida, al INH. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta de que cuando estemos tratando los pacientes, en ocasiones tenemos otro tipo de pruebas que como cultura general debemos conocerla nosotros como médicos, pero no siempre la tenemos en nuestro medio. La gran ventaja es lo que les digo, lo último que tenemos para el diagnóstico es el Ginecber, PCR. Pero esto tiene que tener, como es la desventaja, es que el costo, un cartucho por cada paciente, $40, pues no sé hasta cuándo lo vamos a sostener. El mantenimiento del equipo es caro, pero tengamos la esperanza de que lo podamos utilizar por más tiempo. Fíjense que en nuestro medio se está luchando, de acuerdo, para sus conocimientos, para los que no saben, la tuberculosis es parte de un programa nacional. Es decir, los lineamientos en cuanto a las características de control, monitorización, seguimiento y esquemas de tratamiento están basados en el programa. Yo no puedo como médico, por más que tengo mi matrícula, tengo la licencia, hacer un esquema de tratamiento directamente. Apareció en la última revista de medicina este esquema, dicen que es bueno, pum, lo hago. Para poder hacer un esquema fuera del programa, se tiene que hacer solicitud de permiso de la comisión del comité regional. Es decir, yo tengo que justificar el paciente ABCDD como cicloscopía positiva, viene realizando tratamiento de acuerdo al programa, el esquema 1 y no tengo resultado. Por lo tanto, solicito autorización para usar este esquema que está en espera de buenos resultados y que ya hay antecedentes en las publicaciones. Cuando me lo autoricen, ahí recién puedo hacer. Mientras tanto, si lo hago, corro riesgo. Corro riesgo de inclusive no solo perder la licencia, sino me pueden meter preso. De ahí que las características que asustan a jóvenes, y por eso es que les recomiendo siempre, es que cuando vas a atender a un paciente sintomático respiratorio, habla fuerte. La mayoría de los grupos
se ponen hablando despacio y como el paciente por el problema pulmonar tampoco grita, terminamos contagiándonos. Si yo hablo despacio, el paciente también habla despacio. Entonces se crea un círculo. Es mejor siempre hablarle fuerte. El hablar fuerte te hace que estés más lejos del paciente. Si estás más lejos del paciente, tenés menos probabilidad de contagiarte. ¿Sí? No se olviden esa regla, por favor. Este es el equipo de Gene Expert que tenemos en nuestro medio. Fíjense, no es un equipango grandote que requiere nada, es simplemente, mire, en la mano entra el cartucho. Estamos hablando de pruebas moleculares. El tema es el mantenimiento del equipo, el tema es el costo de los cartuchos, y como es patrocinado por el gobierno, no sé hasta cuándo cumple el gobierno con los recursos necesarios. En las radiografías, los infiltrados que vamos a encontrar son de distintos patrones. Va a depender del momento en que lo encontremos. Pero por favor no se olviden la lupa. ¿Qué significa la lupa? Que estoy buscando desde etapa temprana. Tengo que mirar segmento por segmento, buscar esos infiltrados que me hagan sospechar y confirmar esa sudoración del paciente. Entonces, vamos a tener infiltrados nodulares, micronodulares como la miliar, vamos a tener imágenes cavitarias y vamos a tener imágenes como microabscesos o abscesos inclusive. Y lo más común son, aparte de estas lesiones, son las de fibrosis, porque la enfermedad va avanzando. Destruye una parte, hace la fibrosis y lo que notamos, lo que debemos buscar no son solo las zonas de fibrosis, tenemos que buscar las zonas de avance, de infiltrado. Los primeros. Vamos a ver en el ejemplo de las placas. Fíjense, en esta placa, aquí de lejos, no necesito lupa, porque fíjense, ya tengo un 40 o 50% comprometido. Ambos campos pulmonares, miren cómo la tráquea está desviada. Fíjense estas líneas blancas que son de fibrosis. Pero aparte de las lesiones cavitarias destructivas de fibrosis, tengo infiltrados micronodulares o infiltrados nodulares, es decir, que la enfermedad está activa. Aquí, en este otro, de lejos, parece normal, pero si me acerco con una lupa, vamos a encontrar pequeños infiltrados. Entonces, rara vez vamos a pedir una tomografía para diagnosticar tuberculosis. Lo más habitual es que encontremos con una radiografía simple. Este paciente acude no por la tos, acude ya por la disnea. Entonces, fíjense, mientras más blancas las lesiones, son fibrosis, son cicatrices. Fíjense las áreas de destrucción, pero estos redonditos blancos que llamamos infiltrados nodulares, esto nos muestra que la enfermedad está activa. Aquí está, este proceso de acá empezó así. Entonces, como empieza a fagocitarse, empieza a destruirse, empieza a hacer las cavitaciones. Y hay casos severos. Aquí, pequeños infiltraditos. Aquí, que solo los voy a detectar con la lupa. Y en ocasiones vamos a ver que los vértices no tenemos ningún tipo de infiltrado. Hay borramiento de los ángulos costofrénicos en el lado derecho. Fíjense que en el lado derecho no vemos estos ángulos, simplemente vemos esta imagen hiperdensa con un nivel de base externa y un vértice interno, típico del derrame pleural. Y todo derrame pleural, hasta demostrar lo contrario, es tuberculosis, es el aforismo que yo tenía en la residencia y se sigue cumpliendo ahora porque este paciente no viene todavía por fiebre, viene por malestar dorsal, algo de tos, no está tan avanzado. Entonces hay que tomar en cuenta que en otras veces el paciente viene por tos y en la radiografía no encuentras esos infiltrados que quisiera, pero sí, si te fijas en las líneas del mediastino, como tenemos aquí un abombamiento que nos está indicando la presencia de un ganglio. Entonces, la tuberculosis ganglionar es otro de los elementos
que debemos considerarla. Este paciente ya sanó de su tuberculosis. Esta señora logramos por suerte tratarla de manera temprana. Fíjense, quedó una caverna, fíjense que la tráquea está desviadanga, tenemos signos de fibrosis y cicatrización, se le detectó con tiempo, se hizo el tratamiento y sanó. Ella vuelve por tos, pero la tos no es por reactivación de la tuberculosis, es por la bronquiectasia. Vamos a avanzar ese tema de bronquiectasia para que me entiendan esa deformación de los sacos alveolares debido a ese proceso crónico. Aquí, estas lesiones que ven no es por la tuberculosis, estos son por unos elementos que se le metieron en la pleura para tratar de sanar una hemoptisis. Y estos van a ser los pacientes más comunes. Fíjense, tejido adiposo no hay, piel y hueso, eso nos muestra el grado de desnutrición. Fíjense cómo aquí tenemos nada de pulmón, pareciera una bula, pareciera una cavidad, pero con nivel. Entonces, esto no es una bulla, esto es un neumotórax. Neumotórax, se ha perforado la pleura, el pulmón, y además está con un derrame pleural. Entonces, un hidroneumotórax, y es común de presentarse en la tuberculosis. Miren cómo es esa pleura, ese pulmón dañado, y fíjense al otro lado cómo tenemos signos de una tuberculosis activa. ¿Por qué digo que es activa? Porque no tengo la fibrosis, la cicatrización como acá. Aquí tengo esos redonditos, los infiltrados micronodulares que hemos hablado. Y este es el patrón de que ese paciente inmunodeprimida, no solamente se ve en el SIDA, por si acaso, en las personas malnutridas con embarazo, por ejemplo, lo podemos encontrar porque el embarazo le provoca una inmunosupresión. Entonces, fíjense, tenemos infiltrados micronodulares diseminados en ambos campos pulmonares. Aquí tenemos un catéter. Y lo que hay que tomar en cuenta es que estos pacientes no tienen tos. Estos pacientes no tienen expectoración, solo vienen por la disnea y por la taquipnea. Vos les pones el estetoscopio y no vas a encontrar ni un ruido anormal. Esto es, cuando encontramos esto, busquen la alta probabilidad de un HIV, de una inmunodeficiencia. Y este paciente, fíjense, viene por un distrés respiratorio y un cuadro de fiebre, pero agudo. Miren, este paciente tuvo su tuberculosis, miren cómo la tráquea se fibrosó, toda esta zona que tracciona el mediastino y la tráquea. Este paciente se curó. Este paciente queda con distrés respiratorio por secuela, por la fibrosis. Fíjense cómo la parte derecha y la parte izquierda, y tenemos signo franco de fibrosis. Pero tiene cierta cantidad de pulmón que le está... Fíjense que la silueta del corazón que debería estar aquí a la izquierda, aquí no hay. Está todo a la derecha. ¿Por qué? Porque la cicatrización de la enfermedad, o sea, la enfermedad fue avanzando, destruía, cavitaba, fibrosaba, cicatrizaba, fibrosaba, pero logramos detener la enfermedad, entonces estas áreas ya no siguen avanzando. Entonces, pero lamentablemente estos pacientes siguen siendo oxígeno dependientes por las características y tienen una alta probabilidad de sobreinfecciones permanentes. Este paciente, que es muy llamativa la sonografía, pero no es porque en sí sea tan grave, sino que se le tuvo que hacer una lobectomía por una hemoptisis. Otro de los métodos para terminar la clase que utilizamos son el uso de la tuberculina o la PPD, principalmente la hacemos para el paciente con VIH. Le colocamos generalmente en la parte anterior del antebrazo, le marcamos porque tenemos que medir cada día cómo es la respuesta. Entonces, 5 milímetros, 10 milímetros, más de 15 milímetros. Entonces, en general, para una persona inmunodeprimida, no esperemos que tenga niveles altos. Chiquitito, basta que sea suficiente para poder tomarla como positiva. De ahí que otros métodos que deben considerarse, pero que no los tenemos, es el Edispor o el cantinferol. Lamentablemente en nuestro medio no hay, pero tenemos la esperanza de que llegue. Igual que las pruebas de ELISA, lamentablemente
la sensibilidad no es tan buena, por eso es que en algunas ocasiones se utiliza. Y siempre que se pueda, en aquellos pacientes donde no tenemos vaciloscopía, tratar de hacer una biopsia. No es fácil tomar una biopsia, sacar un pedazo de pulmón. Generalmente se hace con punción fina o en ocasiones tenemos que hacerlo bajo pulmón, cielo abierto. Bien, vamos a quedar aquí. Por favor, coloquen su nombre en el chat y si tienen alguna pregunta, me quedo atento para poder responderle a futuros colegas. Doctor, para una mujer embarazada, se podría decir, para una paciente embarazada, ¿cuál sería el tratamiento para la tuberculosis? Cuando estemos avanzando tuberculosis, vamos a ver de preferencia, si se puede, esperamos que pase el primer trimestre. Pero si el cuadro está muy avanzado, hacemos un esquema desde el momento que lo diagnosticamos. Cuando entremos a la parte de tratamiento, le voy a explicar con más detalle. Tratamientos de esquemas de embarazo, ¿sí? Ya, está bien, doctor, gracias. De nada, señor. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, entonces dejamos de grabar. Doctor, buenas noches. Para un paciente que está haciendo diálisis y tiene, ¿cuál sería el esquema? No cambia el esquema. Lo que sí hay que a veces ajustar dosis para aumentar, porque con cada diálisis se está extrayendo, ¿no? Entonces, no cambia el esquema. Ahí lo que se busca es si vas a hacer esquema para pacientes sensibles o para pacientes resistentes. En anteriores, hasta el año pasado, hablábamos de esquema 1, esquema 2, esquema 3. A propósito, la pregunta para ganarse puntos extra, hasta el día viernes de la siguiente semana, los que gusten tener puntos extra, pasarme los esquemas de tratamiento que están en el Programa Nacional de Tuberculosis, para que si contrastamos con los que vamos a avanzar. Y más que todo para que tengan opción de tener puntos como bonificación y poder subirle su PPA. Doctor, ¿lo subimos a Classroom o a su correo electrónico? El Classroom mejor, porque ahí estamos haciendo un dossier de cada estudiante, entonces ahí le voy sumando los puntos. Ya después lo paso a la lista. Doctor, disculpe otra vez. Disculpe, doctor. Respecto al caso clínico que teníamos que presentar hoy día. No entendí. ¿Se acuerda que nos dio una tarea de un caso clínico que teníamos que presentarlo, subirlo a Classroom, pero no nos habilitó? No, sí está, junto con la otra tarea, ahí la puedes subir directamente. ¿Se puede unir con la otra tarea, doctor? Sí, está. Ahorita vamos a revisar. Si digamos... Está el anterior caso clínico del 6 de octubre, creo que esa fecha es. Ese mismo lo puedes poner actualizando la fecha de la nueva historia clínica. Vamos a buscar Classroom. Sí, pasa, doctor, que sale entregada la tarea y no te permite subir más. Ahora veo. Me parece que creé un acceso. Trabajo de clase. Sí, después del 6 de octubre no hubo, sorry. Ahora mismo la creamos. Crear. Tarea. Caso clínico hasta hoy. Pongámosle hasta el 17 ya para que lo suban hoy y mañana.
de octubre. Para todos los alumnos con fecha de entrega, ¿hasta cuándo hemos dicho? Hasta mañana 17. El tema es bonos de práctica. Ok, ahí se los he subido. Gracias, doctor. Igual ahí subimos el esquema, el tratamiento que nos pidió. No, para el esquema vamos a hacer el otro. ¿Sí? Gracias, doctor. Crear tarea. ¿Cuáles son los esquemas actualizados del Programa Nacional de Tuberculosis? Listo, vamos a poner fecha de entrega para el siguiente viernes, hasta el 23. Ok, bueno. Listo. Cualquier duda que tengan me avisan, por favor. Muchísimas gracias, doctor. No, no tiene por qué. Bueno, buen fin de semana. No se olviden que hay que votar el día domingo. Voten por el que ustedes creen, independiente de las encuestas, de las estadísticas. Siéntanse con la libertad. Eso es lo bonito de votar. Por lo que, total, si me equivoco, no importa. Lo importante es lo que yo creo en ese momento. Entonces, los invito a hacer su obligación ciudadana, civil, de la votación, y lo comentamos el martes quién es nuestro nuevo precio. Que tengan buenas noches. Una última pregunta, va a disculpar, doctor. Usted mencionó una clase para mañana. ¿Más o menos qué hora sería? No, era por esta. Era la clase de esta. Si no podíamos pasar a las 9. A lo otro, Ya. los sábados, es escoger los pacientes prácticos. Si hay tiempo, yo les aviso generalmente la invitación en el Telegram y les paso el link de donde estoy transmitiendo en vivo. Pero si no puede entrar, no se preocupe que esa transmisión la grabamos y luego la compartimos el link. Gracias, doctor. Ok, muchas gracias por la voluntad de haberme ayudado de mi cambio horario. Pero no podía quedarme sin pasar clase con ustedes. Se los eché de menos. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.